Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a conversar sobre las raíces del movimiento lésbico en México y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali. Hola, ¿qué tal? Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en la mesa de Perspectivas Históricas la doctora Teresa Inchaustegui, socióloga y politóloga y profesora investigadora de la UACM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, para comenzar, y como ya es costumbre en Perspectivas Históricas, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La historia del movimiento lésbico en México tiene en sus orígenes una relación estrecha entre el movimiento homosexual y el feminista. Es en la década de 1970 cuando comienza un proceso de conciencia, construcción de identidades políticas y organización por parte de hombres y mujeres que deseaban vivir sus preferencias sexuales en libertad, sin señalamientos, prejuicios y violencia. En sus inicios, el movimiento lésbico formaba parte de un movimiento amplio de homosexuales que buscaban su liberación. No obstante, las herramientas que les proporcionaba el feminismo les permitieron reconocer que era necesaria la construcción de un movimiento propio para mujeres lesbianas. La discriminación que experimentaban las mujeres lesbianas estaba marcada también por su condición de género y la forma en la cual la sociedad y las instituciones entendían el deber ser femenino. Ellas lo cuestionaban. Según la investigadora Adriana Fuentes, la primera organización lésbica fue Ácratas, creada en 1976. Después vendría Lesbos, fundada en 1977, y Oikabet en 1978. Algunas pioneras del movimiento lésbico son Jean María Yauyolotl, Nancy Cárdenas y Patricia Jiménez. Regresamos, vamos a, como ustedes pudieron observar en nuestra cápsula que preparamos para este programa, vamos a hablar de la historia, de los orígenes del movimiento lésbico en México y también regularmente hacemos una primera pregunta, Teresa, sobre un poco los orígenes, cómo inicia, ¿no?, la organización del movimiento de mujeres lesbianas en México, pero sobre todo este asunto que ya hemos estado tratando con compañeros que se vincularon al movimiento de liberación homosexual respecto a cuál es el momento en el que se sale de la clandestinidad, se sale a las calles y empieza toda esta politización de las mujeres en el movimiento. Yo creo que hay dos factores importantes que concurren para esta salida. Por una parte, pues toda esta maduración de un discurso que venía de la ciencia, de la psicología, del psicoanálisis incluso, sobre esta deconstrucción de la idea de la homosexualidad como una patología, como una enfermedad, que descubrimientos de la biología, pero también de la antropología, sobre la diferencia que había en las culturas del mundo, en muchas de las culturas originarias del mundo, entre sexo como una base, dijéramos, biológica de la diferencia entre personas y el género como una serie de construcciones sociales en torno a las actividades, las formas, etc. Esto ya había quedado claro desde los 50 con los trabajos de Margaret Mead, que había muchas formas distintas a este patrón de heterosexualidad binaria de Occidente, ¿no? Y estas cosas que habían estado ya refrendadas por los psicólogos, por la naciente sexología, que desde los años 30 había venido engrosándose de conocimientos,
Y finalmente por la psiquiatría, el psicoanálisis, que empieza a desestructurar todo eso. O sea, todo ese bagaje había sido parte también de las reivindicaciones que en muchos otros países, un poco al calor de estos famosos, el movimiento de 68 y otros, se empiezan a dar en Europa como en los Estados Unidos, ¿no? La gran levantamiento del Village, ¿no? Es un antecedente. Pero en México habían comenzado a darse estos grupos, como el de Sexpol, que ya han platicado otros compañeros y ustedes mismos en otros programas. Pero hay otro elemento que es la apertura democrática en México, ¿no? Que ese es un tema importantísimo, porque estábamos justamente en 77, 78, toda la discusión, la aprobación de la primera reforma política que le da entrada a los partidos de izquierda, y eso abre una ventana para la expresión popular, para la demanda, para la manifestación pública, y eso concurrió, creo, en la salida, ¿no? Una salida que fue primero a guisa del aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? Que era una marcha de izquierda, y ahí aparece un primer contingente del FARC que sorprende a todo mundo, claro, ¿no? Y luego al año siguiente, la primera marcha, ¿no? Que ya es una convocatoria pues todavía modesta. En la segunda va a ser todavía mucho más grueso el contingente, pero ya comienza ese Big Bang, ¿no? de las movilizaciones por la diversidad sexual. Uh-huh. Teresa, platícanos de estos primeros momentos en que surgen las primeras organizaciones de homosexuales, hombres y mujeres. ¿Cómo va forjándose este movimiento, esta conciencia, esta identidad, y particularmente desde el punto de vista de las mujeres, que quizá me atrevería a decir que es un proceso más complejo que el de los hombres, porque vivimos en una sociedad patriarcal, porque los hombres tienen mucho más poder, y porque esta conciencia de la identidad sexual que va desarrollándose en las niñas, en las jóvenes, cuando todo esto comienza a salir a la calle y que son algunos hombres los que toman la iniciativa, ¿cómo se insertan estas primeras mujeres que se reconocen como lesbianas y que ven lo difícil que va a ser que salgan a la calle con todo en contra? Pues sí, tienes toda la razón. La represión sobre la sexualidad femenina en general y sobre la homosexualidad femenina en particular es enorme, ¿no? O sea, mientras los hombres, si se afeminaban y en algunos lados que completamente tomaran ropajes y estereotipos de mujeres, podrían entrar en la comunidad, sí, ser aceptados, claro, todavía con mucho estela de burla y eso. Las mujeres desafiliadas, por decir así, al ejército de las mujeres con todos sus estereotipos, somos absolutamente repudiadas, y más en esos tiempos de la edad oscura, como le llamo yo, donde vivíamos en la soledad completa, ¿no? O sea, en el aislamiento, la soledad, el señalamiento, o sea, toda esta cosa terrible, pero que claro, en este momento, bueno, además empezamos prácticamente reuniéndonos también muchas universitarias, ¿no? Que ya veníamos pues con lecturas, con cuestiones ahí a hacer esta organización, y bueno, discutiendo a Kate Millett, a Adrienne Rich, a Monique Witting, o sea, ya discutiendo textos que también eran de feministas lesbianas, y hablando pues de esta famosa herejía lésbica, que es la mujer que se desafilia del mandato patriarcal de vivir para casarse, para tener hijos, para estar subordinada, para ser mantenida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, desafiliadas completamente de ese ejército.
y con una estética que de entrada ya marcaba la desafiliación, ¿no? Entonces fue difícil, pero al mismo tiempo, en el momento en que comienza la convocatoria, era impresionante ver cómo, por ejemplo, a eventos en donde convocábamos para un encuentro, ¿no? En las casas de Nancy Cárdenas o en la casa de Chabela Vargas o en estas zonas de Ecatepec, llegaban por decenas. Y también en los grupos, cuando comenzamos en los grupos, en las convocatorias empezaron a llegar chicas de barrios, ¿no? En donde seguramente era la primera vez en la que se reunía con otras semejantes y podía hablar, aún con mucho trabajo, porque parte, dijéramos, del trabajo que hacíamos, por ejemplo, en Oikabet, pues era un poco, era este proceso de desmontaje de la represión interna, ¿no? La colonización interna, emocional, psíquica, el castigo, el sentido de pecado, de culpa, ¿no? Que era tremendo, 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 tremendo lo que cargaban todas estas chicas y lo que cargábamos todas, ¿no? De una u otra manera sobre las espaldas, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que fue muy, muy emocionante, porque el encuentro, el conocimiento con otras cambiaba por completo la perspectiva, ¿no? Y Teresa, eso de alguna manera está como muy vinculado con la propia historia del feminismo, ¿no? Estos círculos, ¿no? Donde las mujeres se reúnen y empiezan a reflexionar. Lo personal es político, etcétera. Pero me parece como interesante porque hemos tenido acá en la mesa a Juan Jacobo, a Braulio, y nos hablan siempre, como que dejan sobre la mesa este asunto de estas tensiones que luego se van a dar en estas organizaciones del movimiento de liberación homosexual. Justamente a mí me resuena a esto que tú nos estás señalando, ¿no? Este cuestionamiento al sistema patriarcal, a la opresión, etcétera, que están haciendo ustedes, identificando ya social y políticamente como mujeres lesbianas. Digamos, ¿cómo se dan estas tensiones, estos conflictos, quizás hasta ideológicos o de temas respecto al movimiento en sus inicios? Bueno, digo, todas estas teorías y esta reflexión de la sexualidad como algo polimorfa, perversa, en donde en realidad es un continuum de los deseos femeninos, masculinos, todo esto que estaba planteando desde Freud, que planteaba Reich y todo esto, pues nos movía. Por ejemplo, a mí me movió junto con otro grupo de mujeres a entrar al FAR, primeramente con hombres, porque en ese momento pues nosotros pensábamos que podíamos revisar en esa parte de lo personal es político las formas de la represión y de la sexualidad que teníamos las mujeres vis a vis las formas de la opresión y la represión de los hombres. Pero después de un tiempo, pues vimos que no transitaba por ahí la comunicación con los compañeros, que ellos tenían o sea, que la masculinidad sí marca de una manera muy clara las formas distintas de la sexualidad, las formas de vivir la intimidad, lo íntimo, etcétera, y las formas también de asumir el mandato patriarcal de la sociedad. O sea, efectivamente, como tú decías, Felipe, tienen más poder, menos culpa, ¿no? Más libertad, etcétera. Entonces vivían la sexualidad de otra manera. Nosotros que cuestionábamos el falocentrismo, encontrábamos que estaban completamente imbuidos ahí. Entonces fue en ese momento cuando dijimos, no, las mujeres lesbianas tenemos que tener un espacio propio y hacer un proceso más autonómico de esta búsqueda y de este encuentro, ¿no? En esa parte. Teresa, ¿y
¿Cómo le hacían entre ustedes, entre estos pequeños grupos pioneros y a los que se iban sumando más mujeres, más jovencitas, más gente que se identificaba, que se descubría, que veía que no era una cosa anormal lo que ella vivía en su interior, sino que había otras que eran como ella y se va creando una comunidad? ¿Cómo le hacían para ir venciendo esos miedos, esas resistencias, esas culpas? ¿Qué le decían a las que empezaban primero, ustedes que ya tenían más tiempo? ¿Cómo fueron fortaleciendo esos vínculos de identidad y de comunidad? ¿Y cómo dieron ese salto de pasar de aquí a lo político? Pues siempre lo político estuvo en el centro de nuestra organización porque, dijéramos, la lectura que nosotros hacíamos justamente era de una represión que venía de un orden heteropatriarcal que nos negaba, que nos invisibilizaba, ¿no? Y que no solamente nos negaba y nos invisibilizaba, sino que nos hacía imbuir la culpa y la represión, ¿no? Entonces, eso estaba en el consenso de las que estábamos armando estos grupos o siendo parte de las animadoras de estos grupos. Claro, ahí teníamos diferencias, ¿no? Era diferente la visión feminista, marxista, muy ortodoxa de Yang, ¿no? Que incluso pensaba en la creación de rituales, muy en la idea de conformar una identidad, ¿no? Una identidad guerrera, el mismo nombre de Oikabet, que quiere decir mujeres guerreras que abren caminos y esparcen flores, ¿no? Era un poco esta concepción que tenía, o sea, guerreras. Amazonas. Amazonas, la visión de Lumaría, que tenía más bien cuestiones esotéricas, ¿no? Y rituales esotéricos. Mi visión, que era más bien la idea justamente de revisar lo que en ese momento yo identificaba como el lugar extranjero interior que teníamos y ver toda la parte de represión, o sea, estaba más en la línea de la liberación desde el punto de vista como el feminismo la había planteado como donde lo personal es político, nada más que aquí quitándote también todas las costras del heteropatriarcado, ¿no? Y ahí teníamos diferencias, ¿no? Y al final, pues, había, dijéramos, procesos de formación, de lecturas, de charlas, mucho más charlas que lecturas porque no todo el mundo quería leer y tal. Y además el entusiasmo, el descubrimiento de otras en el espacio, pues hacía que muchos de esos espacios que nosotros abríamos en realidad se convirtieran en espacios de socialización, de hacer amigas, de hacer novias, de tal, ¿no? Entonces, un poco era siempre luchar con esas dos cosas que estábamos siempre tratando de ver que coincidieran, que se dieran, que caminaran. Pero pues ahora sí que cuando llegan las multitudes, la gente lleva las cosas pues por donde va su propio proceso, ¿no? Y Teresa, digo, tenemos como en esta historia, ¿no? En estos anales del feminismo, el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Y ahí hay un evento, ¿no? Un momento como de crítica, digamos, ¿no? A las sesiones, producto de mujeres feministas que se asumen como lesbianas en las conferencias, ¿no? ¿De alguna manera impactó a las mujeres lesbianas mexicanas este momento o no? Yo creo que tangencialmente, porque el primer año, el Año Internacional de la Mujer, pues fue un año de delegaciones oficiales, claro, que por primera vez se hicieron con mujeres, porque casi todas las delegaciones de la ONU en estas conferencias, que no había habido ninguna de la mujer, se hacían con hombres, ¿no? Pero en este caso, como la secretaria en ese momento titular de la Secretaría General de la ONU era una mujer feminista, le dijo, oiga, ¿cómo van a hacer una conmemoración
con delegaciones masculinas. Y entonces todos los países mandaron delegaciones de mujeres. En este caso, pues fue la señora Echeverría la que conformó las delegaciones, que eran pues de líderes campesinas, de maestras, ¿cómo se llama?, de funcionarias o servidoras públicas en ese momento, de gente de la cultura, que fue en donde fue reclutada o invitada Nancy Cárdenas, ¿no? O sea, claro, estas señoras no se esperaban de ninguna manera que de pronto mujeres lesbianas, feministas de otros países se pudieran pues pronunciar ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue una bocanada de aire fresco para todas las mujeres lesbianas enclosetadas de todas estas delegaciones, ¿no? Chava Flores, no. Chabela Vargas. No, este otro cantante. Chava Flores. No, bueno, ahora me acuerdo. El que hace una canción sobre el Año Internacional de la Mujer. Oscar Chávez. Oscar Chávez. Incluso, viste que en la letra de la canción, en algún momento dice, ya se quieren independizar, ¿no? Pero, y se queja de que las mujeres puedan dejar de ser mujeres, ¿no? O sea, también tomó nota, sí, claro, de esa cosa, ¿eh? Y Teresa, para ir cerrando el programa del día de hoy, digamos, una reflexión así breve, sé que es mucho pedir, tuya respecto a tu experiencia, ¿no?, en el movimiento, y qué te dejó. Yo estuve en el movimiento hasta el 85. Después del 85, justo viene el SIDA, viene toda esta andanada de la derecha, provida, y bueno, hay en ese momento una desbandada de los compañeros, o sea, casi el ser homosexual y andar en la calle con alguna forma evidente era como traer una bomba en la mano. Es decir, hay un proceso muy fuerte, se siente muy fuerte la impronta de esa pandemia. Y bueno, se produce ahí como una diáspora que también como que descentraliza, porque empiezan a surgir grupos en otros estados, grupos con otras temáticas, madres lesbianas, comunas, en fin, toda una serie de cosas. Pero también por los azares de la vida, pues yo por cuestiones de trabajo y de estudio, pues también me desligué, y yo a partir de la quinta marcha, del 85 más bien, ya dejé de participar, y lo que va a venir después, pues va a ser otra vez cuando ya volvíamos a reunirnos y me encontré, por ejemplo, con Braulio, pues ya el panorama había cambiado totalmente, habían bares, los bares proliferados en todos lados, y como que había habido una absorción del tema fundamentalmente a través del mercado, ¿no? Claro. El mercado fue quien primero integró a la diversidad sexual, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Teresa, por acompañarnos y traer estos temas a la mesa de perspectivas históricas y a nuestra audiencia. Y bueno, a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas.